Perdón, primero disculparme que ustedes no está buenísima la conferencia de Cuba. Entonces hagamos la breve para que me desen. A ver, está haciendo un cambio importante en la vida de RNA, Sí, gracias, doctor. Las metas que tiene establecidas el gobierno federal en materia de la cruzada contra el hambre se van a cumplir. Estamos prácticamente a la mitad de la administración, nos quedan 3 años. Y bueno, saber si estamos en tiempo para poder cumplirlas para el 2018, por favor. Sí, habremos de cumplirlas. Pero claro, lo que queremos es que haya los más mexicanos posibles que sean atendidos por la cruzada. Hemos identificado en particular a un universo de 7 millones de mexicanos que tienen ingresos por abajo de la línea mínima del Estado, a los que les falta usar más de 3 derechos fundamentales, y uno de esos elementos que nos preocupa es justamente la carencia alimentaria. Ya en lo que va de la administración, de manera directa se ha intervenido en el juicio 4.1 millones de euros, y lo que debemos de buscar por la vía de políticas transversales, y además por la vía de seguir focalizando, es tratar de incidir y mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de ellos, además de seguir trabajando en la agenda amplia de inclusión. Son de Puebla, por favor, con Carolina Vega. Son de Puebla, Carolina Vega. Secretario, preguntarle precisamente por la Cruzada Nacional contra el Hambre, si se va a expandir exactamente en el estado de Puebla, de qué manera y a qué municipios podría llegar. Bueno, estamos trabajando muy bien. No se va a expandir la cruzada respecto de su objetivo municipal, pero el enfoque de la cruzada sí. La cruzada tiene una gran ventaja. La cruzada coordina y convoca en la misma mesa a 19 dependencias y 9 programas. Y lo hace con todas sus contrapartes estatales y con un espacio de diálogo con los municipios. Lo que queremos es aprovechar toda esa infraestructura de coordinación en beneficio de la población objetiva de la cruzada, pero lo que queremos es aprovechar la mecánica de la cruzada en beneficio de generar mejores espacios y oportunidades, esté o no el poblano en un municipio de la cruzada. Lo que queremos es desplegar todo el esfuerzo del gobierno federal, coordinado con el estatal y municipal, sumar ese esfuerzo a la sociedad civil y al sector empresarial para que las condiciones que generan pobreza se vayan revirtiendo y vayan haciendo de la forma más rápida posible las que los mexicanos abandonan la condición de pobreza. La inclusión de la cruzada y la coordinación con los servicios habrá de ser muy útil para los municipios y quienes están ahí focalizados, pero habrá de ser igualmente relevante para el resto de la población que se identifica en casas. Ángeles Bretón, de la agencia MONEC, por favor. Preguntarle precisamente de la campaña contra el hambre, ¿en qué dirección va este relanzamiento de la campaña? Y también a nivel mundial mencionan que el índice de pobreza extrema con los objetivos que se tienen. Efectivamente, la cruzada ha dado resultados importantes y alentadores en estos primeros 3 años. La cruzada se ha venido evaluando en 2 dimensiones. La cruzada por sí misma no es un programa de gastos, sino un espacio de coordinación. Por demás, le ha venido dando seguimiento al impacto de la coordinación en beneficio de poblaciones específicas. Y se dio la tarea de revisar poblaciones que antes de la cruzada no tenían atención en ninguno de los programas para ver cómo la cruzada había incidido en las carencias que enfrentaba y encontró que para esa población toda la intensidad de las carencias había disminuido y que en particular la carencia alimentaria se había reducido en un 57,5%. La pobreza extrema en México ha venido cayendo año con año, lo volvió a hacer del 2012 al 2014, y la pobreza extrema en la zona como la NIBE, Naciones Unidas como el Banco Mundial, ha venido también observando desde su época. Nelly de Bautista, por favor. Nelly. Preguntarle, ¿cómo un perfil como el suyo puede impactar en las políticas de desarrollo social? ¿Cómo un perfil como el suyo puede impactar en las políticas de desarrollo social que tanto ha costado a México y donde evidentemente vemos muchos esfuerzos fallidos, pues con programas asistencialistas que no son corregidos a pesar de las estadísticas? Y también dentro de esta pregunta para usted la relevancia de la educación y del alcance de las tecnologías para revertir la pobreza. Es fundamental. Claramente, quien no tenga acceso a la educación está condenado a vivir en un entorno de pobreza. Lo pongo en perspectiva. Un mexicano que termina la secundaria tiene 4 años más de esperanza de vida que un mexicano que no lo termina. En términos de país,
incrementar 4 años de esperanza de vida como 20 años. De ese tamaño es el empresario para un mexicano que no tiene acceso a educación secundaria y que no tiene acceso a una educación por arriba de la secundaria. Va a encontrar muchos medios de posibilidades de desarrollo que sí tienen acceso a una educación media superior. Atrás de la pobreza hay una dinámica de precios y una dinámica de acceso. Y ambos elementos, precios y acceso, están íntimamente relacionados con tecnologías que vayan generando mejores condiciones de competitividad, mejores condiciones de precios para los bienes satisfactores, sin ninguna duda, habrá de ayudar a generar también mejores condiciones de inclusión. La política pública en la pobreza tiene que revisarse todos los años, tiene que revisarse con base en datos y con base en indicadores. México tiene la fortuna de ser un país que vive, y porque vive evalúa, y porque evalúa puede hacer los ajustes políticos que vayan. Milenio, por favor. Puebla TV, Daniel Cabo, por favor. Secretario, ¿cómo se ve a nivel nacional el trabajo que realiza Puebla para tener a los pobres? Y también, pues, y algunos de esos programas se podrían, pues, aplicar a nivel nacional. Se ve muy bien el trabajo que realiza Puebla. Si uno revisa, en la conferencia hablamos de 6 derechos fundamentales. Y podemos medir si hay más poblanos, más mexicanos en capacidad de ejercer los derechos. Si hay más mexicanos que van a la escuela, si hay más mexicanos que se dejan de preocupar por la alimentación, si hay más mexicanos que tienen acceso a salud, a seguridad social, también a nivel digna. Y lo que vemos en el caso de Puebla de 2012 a 2014 es que la respuesta es afirmativa en cada una de esas 6 dimensiones. Hoy en Puebla hay más poblanos que pueden acceder a estos derechos y que por la vía de acceder a estos derechos se preparan para tener una vida mejor, una vida más productiva, una vida más plena. Lo que estamos aquí viendo en Puebla, como en otros estados del país, hay 6 estados en donde eso sucedió, donde se abatieron todas las carencias y se mejoró por lo tanto la inclusión, y es lo que queríamos ver en todo el país de más mexicanos ejerciendo sus derechos y por esa vía teniendo acceso a mejores ingresos y a mayor inclusión. Finalmente, Charlie Goff, por favor, de News. El uso mi público es generalmente estadounidense y en los Estados Unidos el estado es el integrante realmente más alta categoría que pasó de ser electoral a ser secretario de Seguridad Social. Sin embargo, en ese momento leí la prensa, usted pasó a ser presidencial. No lo quiero trazar, pero muestra entonces que la pobreza en México es algo muy importante y la persona encargada de manejar los programas que tienen que ver con la pobreza viene siendo la persona más importante. ¿Se pudiera dar alguna reflexión acerca de cómo lo manejamos? Creo que la política social no es una política más, es la razón de ser de la política. Por lo tanto, la oportunidad de conducir los esfuerzos que en materia de pobreza se hacen con la orientación del presidente Peña Nieto es para una gran distinción, es una posibilidad de trabajar en un esfuerzo que convoca a muchos, que convoca a empresas, que convoca a sociedad, que convoca a gobiernos en sus diferentes niveles, en cambiar las condiciones de vida para que alcancemos el México próspero, el México independiente. Es una gran oportunidad. Ruth Mata de Forbes. Rapidísimo, 3 preguntas. ¿Quiere ser usted presidente? La segunda, ¿está a favor o en contra de la legalización de las drogas? Y la tercera, ¿cuál es el problema más urgente que tiene que resolver este país? Empezaría por la última. El reto de inclusión es el más importante. No podemos tener un México próspero si no tenemos un México incluyente. No podemos tener un México próspero si seguimos teniendo mexicanos que viven en condiciones de hacinamiento, que no pueden ir a la escuela, que están preocupados por su salud, que están preocupados por su alimentación, que tienen que cargar agua, que no pueden disfrutar de luz en su casa, o de drenaje en su domicilio. Ese es un México que es inaceptable, por lo tanto es el reto más importante. Y como parte de la meta, el presidente Peña
en esto, registro lo que es como el valle, la decisión de la Corte, hay un debate importante, un debate que habrá de darse de manera seria y responsable dentro de los parámetros aprobados que señaló ya la sentencia de la Corte. Estoy muy convencido de que debe ser eso. Gracias, muchas gracias. Muy bueno. Saber el desarrollo de la ciencia mexicana, cómo la estás viendo. México ha sido un país que durante muchos años se ha caracterizado por darle mucho mayor prioridad al tema de las manufacturas, más que al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Saber cómo lo ves tú ahora que, por ejemplo, se han creado temas como la Agencia Espacial Mexicana y todo ese tipo de cosas, que son ya otro tipo de propuestas que en otros tiempos no se habrían visto, pero que siguen estando muy lejos de lo que están haciendo finalmente países del primer mundo como Estados Unidos o en la Unión Europea de Naciones. ¿Y cómo ves tú también la calidad de los institutos mexicanos? Pues muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que en ocasiones tenemos la impresión de que se hace menos de lo que realmente se hace. En México hay ahorita mucho trabajo muy fuerte en muchas de las áreas. De hecho, en CERN colaboran científicos mexicanos desde hace muchos años y el modelo de colaboración es de hecho el mismo modelo de colaboración de muchos otros países. Laboratorios del tamaño de CERN no se pueden hacer uno en cada país, tiene que hacerse por una colaboración multinacional y hay muy pocos de ellos. Entonces, muchas de las universidades, por ejemplo, norteamericanas o europeas, mandan a sus investigadores a trabajar en colaboración con el CERN o utilizando los datos de CERN, y es el mismo modelo que México también está utilizando. Entonces, sí hay de hecho grupos experimentales muy fuertes de mexicanos trabajando con CERN desde hace tiempo. Podría nombrar algunos, pero siempre siento terrible la posibilidad de no dejar a algunos fuera. Pero obviamente está la UNAM, el CIMESTAB, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla es muy fuerte, de hecho, la colaboración que tienen con los colaboracionales. Y son colaboraciones experimentales de primer nivel. Son grupos que han construido detectores, que trabajan en el análisis de datos y que están empujando la física de frontera a la par con los equipos de otros países. Entonces, realmente es pues, muy satisfactorio ver que se está haciendo todo esto. Ahora, en términos de financiamiento de la ciencia básica, eso es algo que siempre se tiene que tratar de empujar que se aumente. Eso es bien importante porque en muchas ocasiones tenemos la impresión de que cuando hay muchas necesidades en un país, hay que empujar que se haga principalmente investigación aplicada. Y eso es un poco falso. Es importantísimo que haya un equilibrio entre la investigación básica y la investigación aplicada para que se vaya construyendo la plataforma de desarrollo a largo plazo, de desarrollo tecnológico y científico. Entonces, pues bueno, digamos que lo podría dejar hasta ahí, aunque sí comentar que recientemente también ha habido un apoyo fuerte al área científica en México en muchas áreas. Entonces, ¿perdón? Puebla, como decía, tiene una colaboración muy fuerte con CERN desde mi punto de vista, digamos, desde donde yo estoy. Es realmente muy bonito ver que la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, tiene un grupo importante de investigadores trabajando con CERN, con el detector ALICE, y que de hecho desde hace tiempo también están empujando la aplicación de estas tecnologías en física médica. Recientemente hubo un fascículo completo de Physics World dedicado a la física en México, y ahí se habla también del grupo de Puebla. Entonces, realmente, pues otra vez muy satisfactorio y llena de orgullo ver que se están haciendo cosas tan fuertes y tan muchas. ¿Qué hay de la importancia de la divulgación y el lenguaje científico? Porque es bien difícil vender la noticia. En México no habemos, creo que ni un solo periódico que le dé más de una plana a la ciencia, a lo mucho, y ni siquiera es todos los días. Cuando tenemos, bueno, el desarrollo de ciencia está en el INAOE, está Raúl Flores en Berlín, estás tú, hay varios, está el de la UNAM en el Curiosity, Rafael Navarro. ¿Cómo impulsar esa ciencia básica que dices? Porque todos dicen, ¿y eso para qué va a servir? ¿Cómo impulsarla? ¿Cómo comunicar la importancia de la ciencia básica en la divulgación? Porque es muy áspera, al hablar con los científicos son muy ásperos.
Eso es un muy buen punto. Yo creo que hay mucho de trabajo que hacer, tanto por parte de nosotros como comunidad científica, como por parte de los medios también. Tenemos que tratar de acercarnos más. Yo creo que, y eso otra vez lo digo de veras, con honestidad, creo que en México hay muchos medios que están haciendo mucho trabajo en este sentido. Sí, creo que falta, creo que efectivamente hay muchos espacios que se podrían abrir a la investigación científica, y efectivamente es un problema de comunicación porque en ocasiones el investigador está acostumbrado a platicar con sus colegas y utilizar los términos que para ellos son muy claros, pero que no necesariamente se pueden, no se entienden a nivel del público en general. Pero hay mucha labor en esa dirección. Hay que aumentarlo. O sea, definitivamente sí es bien importante que abramos espacios, no nada más para que podamos platicar más acerca de lo que se está haciendo ahora, sino también para motivar que para los niños sea más atractivo el ver lo que se está haciendo. Y una cosa que es bien importante es que la divulgación científica creo que principalmente debe enfocarse hacia los niños. El usar el lenguaje que los niños puedan entender es lenguaje que también los adultos que no se dedicaron a ciencia van a entender y que llama mucho la atención. Los niños por naturaleza son curiosos desde siempre, y lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar al máximo esa curiosidad y nunca decirles que no se vale preguntar o que solo se pregunta hasta aquí. O sea, su labor es preguntar, y la nuestra es no caer en la tentación de tratar de decirle siempre que sabemos la respuesta. De hecho, es más importante enseñarle a un niño que cuando no se sabe la respuesta hay formas de buscarla, y esa es una enseñanza mucho más importante que el tratar de darles la impresión de que siempre sabemos cuál es. Entonces, eso es bien importante, tratar de enfocarnos lo más posible hacia los niños con un lenguaje simple. Ahora, a veces tenemos la impresión de que el lenguaje para con los niños tiene que ser demasiado simple, y eso no es cierto. Yo he dado pláticas en primarias, de hecho en una ocasión con niños un poquito arriba de kinder y hasta tercero de primaria, sobre el bosón de Higgs, y fue formidable. Digo, el asunto no se trata de... no es un problema de interés, es un problema de lenguaje, básicamente platicarles el mismo tema, pero con un lenguaje que para ellos sea comprensible. Y es formidable ver que en ocasiones los niños están muy al tanto del tema y tienen más interés que muchos adultos. Hubo una ocasión en la que les estaba enseñando una transparencia, que es la fotografía de la cámara de fondo profundo del telescopio espacial Hubble, y entonces les pregunté si alguno había visto esa imagen. Uno de ellos levantó la mano y me dijo, sí, es la fotografía Hubble que se utilizaron 500 horas para construir, y eso era correcto, pero él estaba hablando de la foto más reciente y yo la que traía era la anterior. Él había visto la más reciente que la que yo traía. Entonces fue muy bonito ver eso. No hay que subestimarlos y hay que siempre tratar de traerles un poquito más de contenido, y también decirles que hay cosas que no sabemos, y hay cosas que yo no sé, y hay cosas que nadie sabe. Entonces, como tratar de enfocarnos mucho en estas discusiones. Tengo 3 preguntas. Primero, tener el contenido de la Ciudad de México, pues extranjero principalmente. Te doy las 3 preguntas de una vez. Una, sé que en los observatorios astronómicos se presentan astrónomos y hacen su propio experimento. Es el caso de este circuito en Francia y Suiza, y de ser cierto, has podido llevar a cabo algún experimento propio. Y mi segunda pregunta es ¿por qué en un lugar tan complicado, atravesando fronteras entre 2 estados, por qué no se hizo ese laboratorio en otro lugar? Y tercero, pensando en Mario Molina, físico, él tuvo que renunciar a su ciudadanía mexicana para tener acceso a laboratorios estadounidenses. Como mexicano trabajando en Europa, ¿se te permite como mexicano trabajar, o has tenido también que adquirir otra nacionalidad? Muchas gracias. Entonces, la primera, en cuanto a hacer experimentos por una sola persona, en el CERN los experimentos se requiere una gran cantidad de gente para hacer un experimento. Lo que se hace es básicamente en este túnel de 27 kilómetros, cuando chocan las partículas, producen miles de trazas en todas direcciones,
y es una gran cantidad de detectores los que tienen que funcionar bien para que un solo evento sea correcto. Todos los datos físicos de ese evento sean correctos. Si tomamos en cuenta que aparte estamos hablando de hacer 40 millones de choques por segundo, ¿no? Y que eso tiene que filtrarse por sistemas electrónicos, de los que tienen que haber expertos que los manejan bien. Toda la cadena involucra una gran cantidad de personas. En el experimento Atlas nada más, uno de los 4 experimentos del LHC, somos alrededor de 3.000 investigadores. 3.000 investigadores solo para ese experimento. Y entonces, cuando tenemos que producir un resultado, es imposible para una sola persona ir y hacer toda la cadena. Tiene que hacerse por equipos de gente muy grandes. Entonces, todo es en colaboración muy estrecha y muy numerosa. Ahora, eso, algo que en ocasiones menciono cuando doy pláticas a estudiantes, es que no está pasando nada más en ciencia, sino que está pasando en todos los campos, que hay muchísimo de colaboración muy estrecha entre muchas áreas, incluso de gente de todas las nacionalidades. Entonces tienen que aprender a trabajar en esa forma. Mucho de trabajo en equipo, mucho de trabajo en colaboración, mucho de comunicación, competencia, trabajo bajo presión. Todas esas son habilidades que ahora son mucho más importantes, no nada más en ciencia nuclear. Entonces, digamos, en términos de hacer experimentos por una sola persona, en CERN no sucede así. La segunda era el lugar. Una de las motivaciones para construir CERN como laboratorio europeo de investigación, hacerlo europeo y no nacional de algunos de los países de Europa, fue que al final de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que eran importantísimas y cruciales era construir un proyecto común. Entonces, volver a unir a Europa con un proyecto que fuera de toda la comunidad, Entonces, esa fue una de las motivaciones. La otra fue que, por entonces, Louis de Broglie, un físico muy importante, se dio cuenta de que había un éxodo de físicos y científicos hacia América y estaba tratando era importante tratar de recuperar otra vez la batuta de la investigación científica. Por eso hacerlo como proyecto europeo. Ahora, ¿por qué dos zonas? Por una parte, Suiza tiene siempre la ventaja de la neutralidad, y por otra, la zona específica del área de Ginebra es un sitio con condiciones geológicas adecuadas para dar un túnel de esa magnitud, además de que los suizos siempre han sido buenos para hacer túneles, dada la orografía que tienen. Entonces, todas estas cosas jugaron. No fue que tuviera que hacerse necesariamente en esa zona, aunque sí había necesidad o ventaja de hacerlo utilizando el territorio suizo. La tercera pregunta. Ciudadanía, no hay ningún problema, no tengo ningún obstáculo como mexicano para trabajar en CERN. No ha sido necesario ningún cambio ni se me ha requerido ningún momento. Y eso está haciéndose todavía más abierto ahora porque el CERN es el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. La E es europeo. Y recientemente ha habido mucho esfuerzo del director general de CERN por abrirse todavía más, y hay quien dice que en inglés esa E ya dejó de ser European y significa everyone. Llegó el primer registro, aún a pesar de que tuvo que hacer demostraciones en las escuelas, en las iglesias, en los pubs, incluso fue detenida por Scotland Yard, pero ella tenía tal convicción, tal poder de convencimiento que se creó el primer registro. Y gracias a eso ahora hay 25 millones de donantes. En México hay una necesidad de crear esto. Yo, con la Charity que trabajamos nosotros, esta fundación recibe mucho apoyo de la sociedad, no solamente de donantes, pero también de gente que levanta fondos corriendo, levanta dinero corriendo, maratones, haciendo cosas extraordinarias. Y también creo que esto es algo que México tiene que expandir más, el compromiso social con las fundaciones, como los registros y con la medicina. Se necesita ver mayor incremento en la información cultural y en la necesidad de ser donante, pero de ayudar a tratar de salvar vidas. Creo que todos tenemos el compromiso, porque cáncer es una enfermedad que yo creo que pocas veces en el mundo pueden decir que no ha afectado a un amigo o a un familiar, o lamentablemente cuando toca a uno. Cuando cáncer le toca a uno a la puerta, quisiera uno hacer un milagro. Y uno puede evitar
tratar de ayudar, puede tratar de ayudar a esa gente que ya le tocó hace poco. Por eso el ser donante, por eso el comprometerse socialmente es importante, porque no hay momento más triste que cuando uno le tiene que decir al paciente, al familiar o a alguien, su hija tiene cáncer o su hijo va a fallecer en poco tiempo. A partir de ese momento, la esperanza es lo único que empieza y la innovación médica. El trasplante de células madres, estamos teniendo una época bellísima de innovaciones y de entendimiento en la diversidad genómica, en las causas que llevan al cáncer, pero tenemos todavía mucho que hacer. Perdón, ¿fue usted acá? ¿Cree que se deba a cuestiones religiosas el que uno no se promueva a la donación? Yo creo que se debe más a educación. Nosotros tenemos en algunas comunidades ciertos conceptos, por ejemplo, nosotros en la población asiática tenemos conceptos de que ellos tienen problemas personales, culturales, pero esto requiere también educación cultural. La donación es algo muy sencillo, actualmente se puede hacer, incluso sentado como estoy yo, a través de una clínica que se le pone en un brazo y del otro, y técnicamente que uno recibe. O se hacía normalmente la anestesia general, extrayendo sangre de la cresta iliaca. Entonces, uno puede con esto sacar medio litro de sangre que lleva las células madre. Las células madre se vuelven a formar inmediatamente, pero cuando se le da a este paciente va a generar una capacidad de expandirse. Lo importante es que, en cierta forma, si estamos engañando al paciente, el sistema inmune, la quimioterapia y la radiación van a disminuir el tumor, van a vaciar, se puede decir, la médula. Y le estamos rescatando con la médula de pero esa médula tiene que regresar y llegar a ese paciente, a Juan, viniendo de Pedro, y decir, yo soy Pedro. Hay que recordar que después del trasplante de médula ósea, de células madre, el paciente va a ser por el resto de su vida una quimera. Va a ser Juan, pero siempre sus células que le circulen, su sistema inmune que lo protege, va a ser el de Pedro por el resto de la vida. Y la memoria inmunológica, incluso de Pedro, de la vacunación, se le va a transmitir a Juan. Pero si Pedro dice, el sistema inmune de este no soy yo, va a generar una respuesta tan severa que se llama injerto contrapuesto, injerto está rechazando al paciente. El paciente ya no tiene el sistema inmune, se lo acabamos con la irradiación y con la quimioterapia. Estamos ocupando un sistema inmune, es como traer un ejército a defender al país. Pero si este ejército sale como un mercenario que de repente, en lugar de defender, empieza a saquear, entonces el paciente fallece de esta enfermedad. Y hay mucho, por ello es necesario encontrar el donante apropiado, siempre la importancia, por eso es necesidad de crear registros locales que nos permitan genéticamente ser más compatibles. Buenas tardes, doctor Madrigal, felicidades. Doctor, ¿podría usted comentarnos cuáles son las instituciones de salud en México que cuentan con los recursos suficientes para un trasplante de médula? Yo creo que existe un compromiso nacional para tratar de ofrecer el trasplante a nivel nacional, que van desde los servicios de institutos nacionales como el Instituto Nacional del Cáncer, como el Instituto Nacional de la Nutrición y Seguro Social. Hay centros también y clínicas en Puebla, hay la clínica del doctor Luis Argüelles, hay otros centros en Monterrey, líderes, hay muchos líderes mexicanos, hay también instituciones privadas y líderes en el mundo como el doctor Roberto Villa, que es una gente muy sagaz en el tratamiento de pacientes con leucemia. Entonces México tiene y cuenta con los recursos. Un trasplante es un procedimiento de alto costo, no tanto por el procedimiento mismo, sino por lo que el paciente está en el hospital y en la cantidad de medicamentos que este paciente recibe. Algunos de ellos son caros. Y en México este costo es menos que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa. Entonces esto ofrece también la oportunidad de tener más acceso a estos servicios. ¿Cuál sería su mensaje para el pueblo mexicano que tome interés en el campo de la donación y qué porcentaje a nivel mundial se ha salvado con este procedimiento? Como digo, hay 25 millones de donantes y el año pasado, cuando yo era presidente de la Sociedad de Trasplantes, celebramos 1 millón de trasplantes en el mundo. Pues es un procedimiento que se usa rutinariamente.
Hay los bancos de cordón umbilical públicos, que tenemos 700.000 unidades en el mundo y más de 70.000 pacientes se han trasplantado con células de cordón umbilical en el mundo. O sea que las estadísticas y el procedimiento existen. Hay que recordar que el trasplante es un procedimiento que se usa como último recurso, porque la única que está ofreciendo uno al paciente es una oportunidad de vida. Este paciente se va a morir sin el trasplante, y aunque sea 30-40%, es una posibilidad que de otra forma no tiene ese 30-40%. Es un procedimiento todavía, aunque es sencillo, es una transfusión sanguínea, pero como les digo, si no hay compatibilidad, si el periodo de expansión de estas células es muy prolongado, o si expresa la enfermedad y hay recaídas, pues son problemas serios que llevan a que haya una mortalidad o pérdida del 50% de los pacientes que trasplantamos lamentablemente fallecen de la enfermedad que continuó, de infecciones o de complicaciones. Entonces todavía nos falta mucho mejorar el trasplante. Mi grupo de investigación que dirijo en el instituto trata de usar terapia celular para innovar con métodos que permitan my work is mostly to do with children, the internet, and what changes, if any, are required in the current education system to prepare our children for a future that, I think none of us can even imagine. First of all, I must point out that it's not just a problem with Mexico. It's a problem that is worldwide. I travel a lot, so I see it from country to country to country. What is the problem? The problem is actually quite easy to understand, but difficult to solve. Let me just explain. We've just come out of a world where we have to prepare children for the first 17 years of their life with lots and lots of complaints, just in case he needs them. All of our education is like that. So, for example, you would have been taught how to solve an equation. And for the rest of your life, I bet you've never solved one, or never had to solve one. Why was it taught? It was just in case. This just in case situation has changed. Okay. If I need information or if I need a piece of knowledge right now, I have it in my pocket and I can get it instantly. There is no need to spend the first 17 years of my life preparing oportunidades, presencia del Estado. Los grupos de autodefensa en general nacieron con una reacción visceral a la guerrilla. Así, si aquí está la guerrilla, yo voy a defender y no voy a defender a bala. Y no ayudaron a agravar el problema y no a solucionarlo. A mí me parece que y creo que hicieron mucho daño, y hoy en día hay unas cosas que en Colombia llamamos las BACRI, que son las bandas criminales, muchos desmovilizados de esos grupos de autodefensa que no saben hacer nada distinto a cargar un fusil, y entonces armaron estas estructuras criminales esencialmente traficantes, que son muy malas, que creo que hacen muchísimo más daño que el bien que hacen. Es decir, eso nació como una masa muy selfish, es la palabra, muy egoísta. Yo defiendo mi pedacito de tierra, o yo defiendo mi negocio, y lo defiendo a bala, como sea, contra el que sea, y no me importa la vida de los demás. Y eso creo que polarizó muchísimo en Colombia y es muy malo. Yo creo que las soluciones negociadas son muy buenas, como decía alguien muy cercano a mí, decía, un mal arreglo es mucho mejor que un buen arreglo. Señor, usted habrá leído las noticias de que la Suprema Corte de Justicia aprobó 4 personas que solicitaban el uso de la marihuana a determinada cantidad de absoluto. ¿Usted qué opina de esa autorización? ¿Nos conviene al país como México? ¿Estamos en ese nivel para poder usarla como se debe sin llegar a la delincuencia? Yo evidentemente creo que la legalización de las drogas es mejor que la película sobre el padrino, muerte, de las
sangre, todo porque y el consumo de licor no se alteró. Lo que pasó es que la capacidad, la calidad del alcohol era cada vez peor, lo hacían en unos garajes, lo hacían escondidos, había que entrar con una lavandería para poder ir a un sitio a tomarse unos tragos, y eso no funcionó. Sin embargo, curiosamente, en vez de abandonar la guerra contra las sustancias químicas, digamos, que alteran el funcionamiento del cerebro, lo que se hizo fue pasar a otra inmediatamente. O sea, sí, ya no estamos tan bravos con el alcohol que sea un negocio legal, pero busquemos otro. Y yo no sé qué es lo que hay detrás de eso. A mí me preocupa que si se legalizaran las drogas, ¿qué harían esos cientos de miles de agentes de la DEA? ¿A qué se dedicarían? Y probablemente hay un negocio ahí que nosotros no entendemos, pero yo, viviendo en un país afectado tremendamente por el tema de la droga, soy convencido que es mejor tratar al adicto y enseñarle a manejar la droga que prohibirla, que al final lo único que hace es que se haga cara y que para poder distribuirla haya que romper la ley. Muchas gracias. ¿Considera que la criminología y la comunicación pueden ir de la mano para así crear políticas de prevención y de esta manera disminuya la delincuencia y el narcotráfico? Sin duda. Yo creo que la comunicación es fundamental. Hay, por ejemplo, un caso que conozco inglés. Un problema que están teniendo ahora en Inglaterra que es muy interesante. Durante últimamente, las últimas generaciones que ya no ven televisión, el consumo de heroína ha aumentado dramáticamente. Y al mirar un poco los estudios se han dado cuenta que lo que pasa es que durante muchos años la BBC proyectaba unos programas de televisión, tenía unos programas de televisión durante toda la tarde que los niños veían, en donde el drogadicto siempre era el perdedor, era el feo, era el villano de la novela, era el que le iba mal en todo, el que consumía la droga. Cuando la generación siguiente dejó de ver televisión, esta comunicación ya no la veía. Y entonces el estereotipo del drogadicto, el que yo no quiero ser, desapareció de la mente de muchos adolescentes, y entonces hoy el consumo de heroína ha subido. Es un problema de comunicación. Yo sí estoy absolutamente seguro que uno puede resolver todo con comunicaciones, puede educar. Las comunicaciones tienen el papel de educar y de hacer rojo mensaje. En el trabajo que nosotros hacemos específicamente con la guerrilla, yo estoy seguro que lo que nosotros hacemos con las comunicaciones es hacer que la gente empiece a pensar algo o hacerlo tomar la última decisión. La mitad viene de la educación, pero las comunicaciones son fundamentales y creo que son parte de la Perdón, sería conocer peleas que no tuvo que dar porque las comunicaciones decían que era invencible, entonces no tuvo que pelear contra los españoles muchas veces. Nos pidieron que hiciéramos un trabajo de comunicaciones, una estrategia de comunicación, y viniendo del mundo de la publicidad y eso, pues eso fue precisamente lo que hicimos. Primero diseñaron una estrategia de comunicación y después nos contrataron para llevarla a cabo a través de los diferentes pasos. Buenas tardes. ¿Aquí? Recientemente usted en una conferencia hablaba del tema del narcotráfico, de la guerrilla, de cómo se pudiera proporcionar. Recientemente un consejero de la ONU mencionó que Puebla se encontraba a las orillas de convertirse en una nueva Cali, de replicar México la situación de narcotráfico similar de Colombia. ¿Cuál es su percepción acerca de esta problemática en el país y cómo se podría atacar en el Estado? Porque también hay versiones que señalan que la inversión que se está realizando por parte de diferentes sectores y algunos robos podrían estar relacionados con
la incursión del narcotráfico en el Estado. Yo quisiera hacer una distinción que creo que es importante. Yo creo que la guerrilla y el narcotráfico son problemas diferentes, que terminan entrelazándose porque el narcotráfico es una muy buena forma de financiación de la guerrilla. La guerrilla de Colombia se convirtió en una de las guerrillas más fuertes del mundo en su momento por el acceso al dinero que el narcotráfico generaba. Puede que no necesariamente ellos directamente narcotraficando, pero sí protegiendo, trabajando con los partidos de gobierno de los campesinos. Creo que son dos cosas que se unen por detrás, pero no necesariamente son el mismo problema. En Colombia específicamente el problema narcotráfico proviene de mi punto de vista, también el problema de la guerrilla, proviene de una falta de oportunidades. Si una persona es muy inteligente, tiene mucha iniciativa, la sociedad y la forma como la infraestructura colombiana en muchas oportunidades no permite que una persona progrese y pueda tener el éxito que pudiera tener. Una de las formas de lograr ese éxito, de lograr esa riqueza, digamos, ese éxito es muy material, es el narcotráfico. El otro es la política y la corrupción. Entonces y el otro es la guerrilla, quemarse con un arma y empezar a ser más importante de lo que sea. Science and music with Hans Zimmer, who composed the music for Interstellar. I have a project with a painter named Leah Halloran. It's interface between science and art and poetry. So I'm trying to carry science into all areas of the arts in this my second career. I think that's enough. If you'd like to ask any questions, please do. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido este proceso en el que el cine, la ciencia, ha sido parte de su vida? Sobre todo, ¿qué importancia tiene actualmente este tipo de procesos? Porque mucha gente utiliza ciencia ficción, puede ser un ambiente científico, y eso llama la atención para el nuevo público, sobre todo para todos los nuevos investigadores, para los jóvenes. So I very much enjoyed working with people in Hollywood to bring real science into science fiction. I would make a distinction between science fiction like Interstellar and science fantasy such as the Harry Potter movies. They're very, very different kinds of films. I enjoy both, but I think for inspiring young people and for teaching about science, we need movies like Interstellar, like Contact, Carl Sagan's movie Contact, like many years ago, 2001, Space Odyssey. These movies inspire young people to become scientists. They inspire young people to learn about science and inspire people of all ages to become enthusiastic about science. And so that's really why I'm doing this, is to try to be an inspiration, provide inspiration for people around the world. What do you want? Thank you very much. I travel all over the world, performing in festivals, parties, but also I do lots of speaking and talking and composing. I'm a technologist as well, so I'm creating new ways of being creative all the time, and I do lots of teaching and composing music for other people to perform. So I have a very varied lifestyle. That's me.
Gracias, muy buenas tardes. Carlos Díaz. Aquí. Es un área musical relativamente nueva, que es física, y que está haciendo un boom en los chavos. ¿Tú qué les dirías o cómo los alentarías a conocer este tipo de área? Yeah, so beatboxing is a new art form. It's been around since the early 1980s when hip-hop was born in the streets of New York. And now these days anyone can make music, anyone can create something creative and put it out there to the world. So it's different from when I first started. I've been doing this performing for 11, 12 years. When I started there was no YouTube, there was no way to put yourself out there for free unless you got signed by Sony Records. These days you don't have to wait around for someone to make you famous, you have to do it yourself. So use the tools that are out there. You should be posting your videos and your content, your music and sharing it with the world, and don't worry if it's not finished yet. I think that's something I need to explain to young people. They don't want to share their creations yet because they don't feel ready, they're too scared. But it's never going to be perfect, so just get it out there now and get the feedback and get better and get stronger and make even more. Never stop creating. Sobre tu carrera, ¿cuánto tiempo tienes y qué tan difícil ha sido proyectarte? Well, I left my last real job in 2004. I used to work in an office, in a call center, typing out adverts. I got a phone call from Bjork, a singer called Bjork, Icelandic singer, and she asked me to perform with her. And that's when I decided to leave my job. Before that, it took me about 2 or 3 years to get to the point where I was touring, performing, building up a name for myself. But really, I've dreamt of this since I was a child. I always wanted to be a performer. I always wanted to share my passion for music and showing off with the world. So it's been a long time coming since I was small. Bueno, pues damos oportunidad a la conferencia de Juan Shlomo. Okay, thank you very much. Gracias. Experiences, and one of the main things that we look to when we do projects is sustainability. And when you go back 1 year, 5 years, 10 years later, you can say that they've made a substantial impact in these areas. Kids are going to school, people are getting sick so they can go to work, and that kind of things. And it's where our expertise is. So we've made a strong focus on water. At the same time, when you bring water to a community that has contaminated water or not a water source nearby, it leads to a lot of things we find in terms of education. Kids can go to school. Can go to work, they can do that to provide for their families. People are able to build gardens around the house, so it helps with agriculture. And it helps with maternal health. It helps with so many different things that are tied to water. But we found that water is a good stepping stone. Because with Ryan's Well, some people say it's kind of like a charity, but it's more of giving people the opportunity to build their own lives, to empower people. So when we build a project, it's not an organization's well coming in and just existing. It's more of the community taking ownership of that one. And if you have ownership of something, you take better care of it. So it's that kind of mentality that takes extra training and extra work, but it's what we're focused on trying to keep on focusing on. I follow the blog of Jean Baptiste. Is the first time you met together here in Puebla? This is our third time. Third time. Pretty much, when it's the third time, it still pretty much feels like the first time. Still very new for us to be all together live. How many years did you make music together before you met in life? 2.5 years, back in the start of 2012, and then the first time we met was last summer in Sweden.
And third question and last. Why did you choose Take Six for the sound of Take Six to make your material? I think that we were initially all great fans of Take Six's sound and the lineage that they had as well. So not just them, but the hi-los, that's how two of you guys met. And it wasn't long before we started exploring our own arranging sort of passions. So subsequently after our first track, which sort of confirmed that we can sing together online digitally, we started to develop our own material and incorporate the arrangements and dance to it. What's the hardest part of different places? The hardest part of not being in the same place, in my opinion, is just not being able to be with these guys all the time. Just not being together. That's the hardest part. They're missing each other. And also not being able to rehearse either. You don't get that sort of pleasure of seeing each other every week getting to do the material. So a lot of that has to happen when we're all together. Yeah, for our performances here, we had 1 day to prepare everything that we were going to perform. The last time we saw each other was 8 months ago, 8 or 9 months ago, so it just it means we have to really work hard in a short amount of time, but I mean, it doesn't feel like work, it just feels like a lot of fun. My name is Cassandra, I come from Texas. I represent Canacintra, the National Chamber of the Transportation Industry in Houston. And I'd like to ask if you all are open in the future to do any sort of collaborations with other types of musical instruments. Absolutely. We talk about this a lot, about collaborating with other musicians and other groups. Of course, we primarily make music with only our voices, but that doesn't mean that's the only type of project that would interest us. So we're constantly trying to make connections with other artists that might complement us, even if they're really large bands. We have a lot of favorite bands that we say, we'd love to be able to say, hey, if you ever have a project that would benefit from some vocals, we can handle it. So absolutely. The thing is, we're all instrumentalists ourselves. That's our backgrounds. Singing to me is something I do. It's really a lot of fun, but I'm a piano player. So is Anthony. He's a trumpet player, piano, bass. So we have an instrumental background, so of course we would love to work with that as well, show a different side of our music. Thank you. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo son sus ensayos o cómo planean un show, cómo lo hacen, cada uno sus propuestas, en qué se inspiran, en temática especial. There's a lot of things that go into that. Because we literally can't ever truly rehearse when we're not together. Well, first of all, our daily routine, cada dia, is Facebook Messenger. We're in different time zones, so these two guys are 6 hours ahead of me. So by the time I wake up, they've already been talking about something. And it might be about our music, but it might not be. Sometimes it's just friendly conversation, and we really feel like we're engaged in talking to each other really all day, every day. Because there's so many of us and so many time differences, we can always be doing something. So when I wake up, there might be something for me to think about or do or practice maybe on my own. Maybe we're working on a video that we're going to put out in a couple of weeks. And so I might wake up and there might be some messages about something I should be working on my own. But it's not really ever rehearsing together in that sense. And then when we get invited to a wonderful festival like this, we kind of change gears a little bit, and now we start to say, how can we really plan so when we get there, we have a way to get things done. And that's kind of what Andrew was saying 2 days ago and yesterday. Really, we were working
very hard at putting our music together for our short presentation and then our concert last night. But we had a lot of conversations leading up to that point, so when we got here we would be ready and know exactly how we could kind of go down. But a lot of it is each person working on their own. Usually with the recording, when I practice, I put headphones in and I have recordings of all the other 5 parts, but not my part. And I sing to that with a microphone and a computer. I'm kind of practicing with a computer, but that's how I sort of simulate how we will then rehearse when we're together. And it's not perfect, but it's what makes this all possible. Take a lot of advantage of basically any social media network like possible. We're constantly talking to each other. I always find it funny because we were making music before we actually met each other in real life, before that first actual gig came about. You know, that's such a 2015 problem to have. We didn't even know we could sing live, but we also have a strong focus on, you know, not getting into any competition or things like that. We're quite religious about how we want to do our music, and I think that philosophy meant that when we met up, that it felt true when we were supplied as we did on the collaborate. Muchas gracias. Vamos por la primera conferencia. I want to make a question. What do you think about the nature of it? I mean, do you think it's inherently good? It's inherently good? I mean, good thing? Like biologically? Yes, not for a competition, but capacity to cooperate.